Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me están escuchando, por favor? Excelente. Doy la bienvenida, en este caso, a las personas que están presentes vía virtual a esta ponencia magistral dada por la doctora Cleofé Genoveva Albites Guamaní. Ella es licenciada, magíster y doctora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con certificaciones en metodología de la investigación, con amplia experiencia en el campo de la investigación científica, en el diseño, organización, ejecución y gestión de proyectos de investigación en ciencias aplicadas, humanas y tecnológicas, dedicada al asesoramiento y aplicación de tecnologías emergentes en ambientes virtuales, simuladores y como objetos virtuales de aprendizaje en educación superior y básica. Catedrática de diversas universidades a nivel de posgrado en la Cátedra de Metodología de la Investigación Científica, Diseño y Desarrollo de Tesis, ha sido directora y jurado de tesis a nivel de posgrado en la mención de Psicología, Gestión Educativa, Docencia, Administración de la Educación y Aplicación de las Tecnologías a nivel nacional e internacional. Su experiencia en el ámbito de la investigación le ha permitido participar como ponente en congresos, conferencias y cursos internacionales en diversas facultades de universidades de Colombia, Panamá, Uruguay, Guatemala, Brasil, México, en la Sociedad Interamericana de Psicología y Virtual Educa, así como brindar consultoría en ciencias sociales y humanas con apropiación de las TIC. Es miembro activo del Grupo de Investigación Kenta de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, de la Fundación Jorge Reynolds, pertenece a la Red Latinoamericana de la Enseñanza de la Psicología en los Sistemas Abiertos y a Distancia RELEPSAT, Universidad Nacional Autónoma de México, como el Programa de Mujeres para la Ciencia de Perú y adscrita al Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores de Concitec y Colciencias. Dominio en la creación, implementación y ejecución del proceso editorial de revistas científicas arbitradas de divulgación libre, así como experticia en la elaboración y redacción de artículos científicos. Es editora de la revista Hamutai y forma parte del comité editorial de revistas científicas internacionales. Actualmente es coordinadora de investigación y extensión científica tecnológica de la Universidad de las Peruanas, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Le damos la bienvenida a la doctora Cleofé Genoveva Albites Guamaní y va a tratar el tema intervención y proyección social, recursos para la formación en psicología en educación a distancia. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Quisiera que me confirmen si ustedes me escuchan bien y me ven también, por favor. Se escucha y se ve bien. Bien, entonces vamos a iniciar con esta última ponencia. Lo que yo voy a compartir con ustedes es la experiencia que nosotros tenemos desde el ámbito de la coordinación de investigación, pero yo les voy a comentar los dos momentos que hemos trabajado este tema de intervención y proyección social, recursos para la formación en psicología en educación a distancia. He querido mostrarles y darles algunas definiciones de algunos autores cuando ellos hacen referencia a lo que es intervención social y proyección social. Siempre hemos dado una mirada quizás distinta, yo lo estoy complementando desde la experiencia y cómo esto nos ha ayudado a que podamos tratar de ver que esta es una nueva estrategia que en estos tiempos para los que son los estudiantes de educación a distancia sirve para que puedan desarrollar e ir cimentando sus competencias en el ámbito psicológico. En esta primera definición decimos que la concepción de la psicología como una práctica social implica hacer un recorrido por los desarrollos teóricos que hasta el momento se han dado desde la psicología. Cuando nosotros hacemos intervención social es básico tener una base teórica porque sin ella no podríamos nosotros intervenir. Es por eso que yo le doy esta connotación para lo que es la intervención social. Y cuando hablamos de la proyección social, pues según Castro, él nos dice que la psicología como una práctica social es aceptar que como disciplina debe trascender la esfera de lo privado para dar sentido y aportar a la construcción de lo público.
Si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando dentro del ámbito quizás privado algunas tendencias y de acuerdo a la normativa y todo este cambio que ha habido y que se ha dado a nivel mundial, pues nos damos cuenta que ya existe lo que es la proyección social normado para las universidades y por ende dentro del perfil de nuestros estudiantes. Entonces, como bien menciona este autor, es importante considerar estos aspectos. También yo les quiero compartir otra manera de definir lo que es proyección social desde nuestra experiencia, ¿no? En este caso, cuando nosotros consideramos el aspecto de proyección social, tenemos en cuenta tres aspectos. Uno, que es manejar experiencias que van a contribuir al aprendizaje y al desarrollo de competencias desde el ser, el hacer y el saber en nuestros estudiantes. Muchas veces pensamos que quizás simplemente es una actividad que tratamos de hacerla por cumplir por la normativa que existe, porque aquí en nuestro país nosotros tenemos normados que desde la universidad se debe hacer proyección social y dentro de lo que es responsabilidad social. Pero va más allá, como dice este concepto. Realmente desarrollamos el ser, el hacer y el saber. Asimismo, esto nos va a permitir dar respuesta a esas problemáticas que se presentan en el entorno. Y a pesar de que seamos del mismo, en el caso de nosotros, lo que ha correspondido a nuestra experiencia, a pesar de que tengamos diferentes regiones, nos une en algunos casos algunas problemáticas similares. Justamente desde este ámbito de proyección social, pues nos va a permitir brindar un aporte específico en esos contextos, podernos juntar y poder nosotros seguir una línea. Este concepto nosotros lo hemos tomado de Betancourt, que él también le da esa mirada a lo que es la proyección social. Desde el aspecto de la intervención, desde este autor, nos ha parecido también relevante considerar que para él lo que corresponde intervenir de forma social es aplicar los conocimientos de la disciplina psicológica para poder identificar esos aspectos que inciden en el bienestar e interacción individuo, grupo y comunidad. Cuando nosotros hemos tenido estas experiencias, que se las voy a comentar posteriormente, pues se da esa trilogía, esa interacción entre estos tres grupos, si no, no podríamos hacer intervención social. Asimismo, nos va a permitir investigar, detectar variables intervinientes que puedan orientarnos a poder desarrollar programas y que esto se puede hacer de forma interinstitucional. Unirnos con otras instituciones que pueden ser dentro de lo que corresponde nuestras facultades o pueden ser fuera con otras entes que nosotros creamos que cumplan el perfil de lo que queremos hacer. También nos permite conocer a profundidad esos factores de riesgos asociados a esas problemáticas donde se requiere intervención psicológica. Desde este punto, desde estas definiciones que nosotros hemos considerado y le hemos tomado para poder hacer esta experiencia, hemos considerado 6 fases para lo que es las fases de intervención y proyección social. Estas fases nosotros le hemos adaptado de Mori, porque Mori considera que son 7 las fases y le da otra connotación distinta. Cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, lo iniciamos en el 2010, yo estuve a cargo de la coordinación de psicología desde el 2010 hasta el 2013 aproximadamente, y ahí es donde surge justamente esta nueva mirada de lo que es la intervención y proyección social como estrategia de aprendizaje para nuestros estudiantes. Este primer punto nosotros consideramos que es muy importante cuando se va a hacer intervención y proyección, hacer un diagnóstico de la comunidad. Y cuando hablamos de diagnóstico, no necesariamente es que nos vayamos a la institución o nos vayamos al entorno o al contexto, sino también tenemos, como en muchos casos, lo que nosotros hemos ido haciendo es ver las estadísticas de las problemáticas que hay en determinados lugares. Nosotros tenemos una institución que es el INEI, el cual de manera anual saca estadísticas con relación a las problemáticas de los aspectos psicosociales, y también que tienen que ver con aspectos emocionales, aspectos que tienen relación
con el ámbito económico, el ámbito educativo. Ese también es un referente para saber nosotros cómo podemos contextualizar si es que hubiera una problemática. La otra es, consideramos desde el ámbito de la psicología, lo que corresponde a estos diagnósticos que lo hacen los hospitales de salud mental. Uno de ellos es el Hospital Noguchi, el cual de forma anual también saca la prevalencia de ciertos trastornos psicológicos que se dan más en el caso de Perú en los diferentes departamentos que tenemos. Entonces, cuando nos referimos a diagnóstico de la comunidad, no solamente es ver el entorno, sino también es hacer un análisis desde las estadísticas y desde la parte de políticas públicas que hay en nuestro país. Otro aspecto es considerar las características del grupo. Como les decía en un primer momento en la definición, cuando hablamos de características del grupo, esto se refiere a que no necesariamente, si yo estoy en Arequipa, todas las personas que vivan allá van a tener las mismas características, porque al menos en el caso de nosotros es pluricultural y podemos estar en un departamento, pero en ese departamento hay diferencias con relación a etnia, con relación a cultura. Entonces, es importante cuando yo voy a ver o tratar de hacer un proyecto que enmarque lo que es intervención y proyección social, esas características del grupo en el cual yo voy a aplicar estas estrategias. La siguiente fase es la evaluación de las necesidades del grupo. Una vez que yo ya tengo el diagnóstico, veo las características del grupo, considerando quizás grupo etario, considerando la cultura, considerando el grupo étnico, tengo que evaluar qué necesidades tiene ese grupo. Ese grupo, qué es lo que necesita, qué es lo que le está haciendo carente para ellos, para que yo pueda poderles apoyar y hacer la intervención. Una vez que tengo y he evaluado todos estos aspectos, pues viene el diseño y la planificación de la intervención. Ahí ya es algo mucho más complejo porque ahí voy a ver el inicio, la parte durante que voy a hacer la intervención y el final, para que luego yo pueda ya irme a campo y hacer la ejecución y hacer la implementación de esta intervención y proyección. Cuando yo he terminado todo esto, voy a hacer una retroalimentación de todo lo que encontré y sacar unos resultados. Y yo voy a explicar en base a este modelo que estoy presentando, que ha sido adaptado de Mori, cómo nosotros hemos ido trabajando en dos momentos en la parte de intervención y proyección social. Quiero empezar con los antecedentes de cómo nace, en el caso de educación a distancia, en nuestra escuela de psicología humana de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, en el año 2010 en la coordinación que estuve a cargo. Nosotros vimos que era necesario que aplicáramos fundamentos teóricos a la práctica. Entonces, ¿cómo empezamos ahí? Veíamos que nuestros estudiantes era la primera promoción que iba a salir, estaban en el 9º ciclo y ellos necesariamente tenían que hacer práctica preprofesional. Ellos llevan un año de internado y tienen que ir a un centro de salud o a una institución educativa o a irse de campo o a una empresa, porque nosotros tenemos 4 áreas bien marcadas dentro de lo que corresponde a las prácticas. Entonces veíamos cómo nosotros podemos acercar al estudiante a que él pueda aplicar esa parte teórica que llevó durante 8 ciclos y cómo lo puede practicar. Entonces dijimos, con las profesoras que estuvieron en ese momento, vamos a aplicar ciertas estrategias. Vamos a ver cómo nos lleva la parte de intervención y proyección como un plan que lo vamos a presentar. La otra característica que se decidió es porque veíamos que cuando se esbozó, se les propuso a las docentes encargadas, veíamos que esto podía permitir desarrollar competencias específicas en la área de los estudiantes, en lo que ellos habían decidido dirigirse, ¿no? Si es que se habían decidido ir por la línea organizacional o social o educativa o clínica. Entonces eso permitió que nosotros tomáramos la decisión. Una vez que nosotros conversáramos, debíamos tener una normativa, porque cuando se implementa algo y queremos ver que esto tener resultados óptimos, pues tenemos que tener la normativa. Entonces se presentó un proyecto de implementación e intervención y proyección social a la Escuela Académica de Psicología Humana de la Dirección a Distancia y elaboramos un reglamento y elaboramos las líneas bases que iban a normar lo que corresponde, en qué momento,
y en qué lugares, en qué contextos y qué líneas íbamos a coger para poder hacer estas intervenciones. Todo esto llegó a concretarse con una directiva que firmó nuestro director de escuela en ese tiempo, y con eso comenzamos a trabajar. Nosotros fuimos los primeros en poder aplicar esto en educación a distancia. No lo tenía plasmado presencial. Posteriormente ellos fueron también cogiendo esta forma de poder trabajar porque vieron los resultados que eran muy relevantes y muy interesantes, y sobre todo los estudiantes se sentían que estaban haciendo lo que ellos realmente les correspondía y podían desarrollar las competencias que necesitaban. Tanto así que nosotros también tuvimos que hacer cambios con relación a las notas que tenían los estudiantes, porque nosotros, la valoración que se le da aquí en la universidad es que tienen un examen parcial, uno final y un trabajo académico, pero dentro de ellos tienen porcentajes. Entonces ustedes pueden observar acá que nosotros estamos viendo un porcentaje de notas de que el estudiante debe de tener, porque en la práctica la nota mínima es 14. Deben de sacar 14, si es menor esa nota, el estudiante no aprueba. La práctica lo llevan 6 meses continuos, que lo puedan hacer los 6 meses en el área educativa, bien organizacional o bien clínica o social, y los otros 6 meses lo pueden hacer en cualquier otra área si es que no quieren seguir en la misma línea. Pero todos nuestros estudiantes tenían que cumplir esto. Uno de ellos, uno de los criterios que nos pareció bastante interesante, colocarle un porcentaje alto, fue el de proyección social y también el de intervención en clase. Entonces esa experiencia de poder comenzar con esto, considerando esos criterios y poniéndolo en consideración a nuestra primera promoción de estudiantes, porque con ellos comenzamos, les pareció relevante a ellos porque decían también que les parecía un nuevo método que no habían visto en ninguna otra institución del nivel superior. Eso nos llevó a que nosotros teníamos que hacer una serie de planificación, de organización y tratar de ver de que todo lo que habíamos plasmado en los documentos y en la normativa que se daba se pudiera plasmar en la parte de un documento que contrastara y que hubieran evidencias de que realmente se podía llegar a cumplir todos los objetivos que se habían propuesto en el proyecto. Entonces yo acá les muestro, por ejemplo, uno de los informes que presenta la magíster Elsa Aliaga. En ese tiempo ella era la encargada, hasta ahora sigue todavía, de encargada de psicología social y organizacional. Esta es una de las intervenciones, es parte de lo que se está trabajando porque nosotros trabajamos con están los talleres de capacitación, y es un trabajo en el cual se hace la planificación, y como yo les decía al inicio del modelo, pues primero se tienen que ver las necesidades del contexto, ver realmente si hay esa problemática o no existe, si es que realmente existe prevalencia o no en esos aspectos, cómo vamos a ayudar a la comunidad. Junto a ello, ya se trabaja con los estudiantes y se les da la responsabilidad de cómo ellos van a intervenir y de cómo ellos van a hacer el tema eje con el que se va a trabajar, la población objetivo que tenemos y en qué lugar vamos a hacer esta intervención, de qué manera les damos responsabilidades y qué actividades materiales se requieren. Todo esto, organización y planificación, se hace con 3 o 4 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque aquí no solamente participan los estudiantes de Lima, sino los estudiantes de todas las provincias que tenemos, porque está dentro del ponderado de su nota y ellos tienen que participar. Entonces, tenemos que entender que muchos de nuestros estudiantes a veces no pueden dejar el trabajo y lo que hacen es tratar de organizarse de modo de que por lo menos una vez en el semestre ellos tienen que participar de esta intervención. Y nosotros, después de esta experiencia, que fue el primer año en el 2010, parte del 2011, nos dimos cuenta que era una muy buena opción y que estaba desarrollando competencias con nuestros estudiantes, estaban ellos situándose y nos fuimos y levantamos un poquito más la valla, como se dice, ¿no? Y ya
tratamos de comenzar a darle las pautas a nuestros estudiantes de celebrar y de sentirse ellos ya psicólogos desde la formación. Y dentro de ese celebrar de actividades que se tienen, también hacíamos la publicidad en la página, invitábamos ya, permitíamos hacer una difusión, y al mismo tiempo que se daban conferencias virtuales, al mismo tiempo también se hacían las proyecciones sociales. Y no solamente nos quedábamos con 2 áreas, sino incrementamos a las 4 áreas que tenemos. Como ustedes pueden ver en el informe que se está presentando a la dirección, pues estamos aquí las 4 áreas. Está ahí la profesora Elsa Aliaga y la doctora Frida, y quienes se encargaban en ese momento de estas áreas. Nosotros, cuando hemos hecho estrategia, porque para nosotros es una estrategia que nos está sirviendo y que ha quedado y que hasta el momento lo sigue utilizando la Coordinación de Psicología, pues veíamos cómo podíamos emerger de repente a otros aspectos más con nuestros estudiantes que no eran de Lima, sino con nuestros estudiantes de provincias, porque nosotros tenemos estudiantes a nivel de todo Perú, hasta en los lugares más recónditos, ¿no? Donde es complicado llegar porque se tiene que utilizar vía aérea, marítima y terrestre, pero lo que sí es bueno que llegue el internet y tenemos estudiantes en esos lugares. Entonces decíamos, ¿cómo también le damos la opción de que ellos también puedan enfrentarse y poder ver y hacer intervención, hacer proyección? Entonces se propuso nuevamente a los docentes y le decimos, ¿por qué no hacemos intervención en aula? ¿Por qué no les damos 20 minutos del tiempo de tutoría que ustedes tienen para que ellos presenten a ciclos anteriores lo que corresponde a las problemáticas que pudieran ayudarlo? Entonces, en conjunto con los docentes, decíamos, los profesores que estaban en el primer ciclo, qué dificultades veían en los estudiantes que estaban con nosotros y que le podíamos ayudar, y que los internos, en este caso los estudiantes del 9º y del 10º, pudieran dar charlas. Entonces se quedó en que podíamos primero hacer un tamizaje de cómo podíamos llegar a hacer esta intervención en aula. Llegamos a la conclusión que sí era factible, pero que también teníamos que hacer una serie de documentos, al igual que hicimos en este aspecto de proyección social e intervención. En este caso, los profesores los tutores nos ayudaron, porque ellos también evaluaban a los estudiantes y también había una ficha que evaluaban, sus mismos compañeros los evaluaban a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros en esta clase de intervención, lo que se hacía era mandarle un comunicado al profesor indicándole qué estudiantes iban a ingresar en esos momentos a clase, quiénes iban a presentar de forma presencial y a quienes se les asignaba un link, pero quien manejaba esto era el profesor que le tocaba en ese horario, que tenía la tutoría. Entonces, para eso, el estudiante con 15 días de anticipación tenía que presentar todo su material a su profesora de práctica para que ella lo revise, lo retroalimente y lo pueda ayudar para que él pueda presentar, porque los temas eran específicos, como ustedes pueden observar. Estas son lo que ustedes ven, los temas de exposición en aula en Lima, en el área clínica y educativa, y luego tienen los temas de exposición en el aula en provincia, que son los que se hacía por forma virtual, porque nosotros tenemos que nuestra modalidad de 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes, son clases virtuales en tiempo real. Y los días sábados, en el caso de Lima y en otras SUDET que tienen una amplia cantidad de estudiantes, también se dan tutorías presenciales. Entonces vimos que esto era otra oportunidad de que ellos también hagan intervención y decirle, este fue el problema, y el proceso era el mismo en el cual tenían que ver las necesidades, hacer el diagnóstico, verificar las características del grupo, tenían que ver cómo implementaban toda esta información que ellos iban a brindar, y se hacía con anticipación, porque en el 9º y en el 10º los estudiantes solo se dedican a lo que es práctica preprofesional. Bueno, aquí yo les muestro algunas de los banners que he podido rescatar
he tenido en mi correo en el tiempo que hemos hecho estas actividades que estamos hablando de 2011, 2012 y que se han ido a diferentes lugares, ¿no? Este es lo que corresponde a esta primera experiencia que nosotros hemos tenido en el caso de lo que es la coordinación de psicología, básicamente en lo que corresponde educación a distancia, porque nosotros también tenemos la modalidad presencial, pero ahí hay otra persona que se encarga de ver todos estos aspectos. Espero que se pueda abrir el link. Les voy a compartir una de las actividades que hicieron los estudiantes con relación a al tema que estamos presentando, que es intervención y proyección social. A ver, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. No es posible escucharse el video. Se está revisando ahorita en estos momentos lo que está sucediendo acá. Esperemos un momento, por favor. Ahora sí. Pero... Muy bien, vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Les he compartido el link si es que hay dificultades para que lo puedan ver. Yo lo escucho. Debido a que no se escucha muy bien el video, ¿podrían ir narrando lo que va sucediendo? Sí, está bien. Les comento de que en esta actividad, bueno, se hizo en la casa del adulto mayor y aquí participaron los estudiantes justamente siguiendo las pautas que corresponden a todo lo que tiene que ver con la intervención social. Bueno, yo les he dejado el link para que lo vean con mucho más detalle y vamos a continuar entonces con la presentación.
¿Sí se ve? Por favor, me confirman si se ve. Sí se está viendo, doctora. Ok, gracias. Bueno, entonces, esta primera parte, como les mencionaba, pues ha sido experimentada, podríamos decir de alguna manera, en el año 2010 al 2011 y después ya se normó hasta la actualidad dentro de lo que corresponde a la coordinación de psicología, lo sigue aplicando en las 4 áreas. Nosotros terminamos lo que corresponde, no continuamos ya en la coordinación, pero llegamos a pasar a lo que es a la coordinación de investigación. Entonces, cuando nosotros verificamos y comenzamos a ver cómo se estaba dando todo lo que corresponde a estos cambios a nivel mundial con relación en el caso de educación a distancia, de cómo perfilar a nuestros estudiantes en investigación, porque estamos conscientes de que en la actualidad es importante acercar a nuestro estudiante a lo que es la investigación, es que planteamos desde la Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica de la DUET el poder ingresar con estos temas y ver cómo podíamos ayudar no solamente a nuestros estudiantes de psicología, sino a todos los estudiantes que tienen una relación directa con lo que es educación a distancia, de las 10 carreras que tenemos nosotros en distancia. Entonces, cogimos justamente lo que menciona Valencia, ¿no? Él indica que es importante tener iniciativa para hacer actividades específicas que tengan relación en aumentar el conocimiento activo de nuestros estudiantes, considerando la investigación, que es uno de los pilares de las universidades. Asimismo, el diario Gestión nos menciona que es importante que las universidades deben de promover la investigación de alto nivel y este ente debe ser un ente rector de difusión y de producción del conocimiento. Desde el ámbito de la comunidad científica y académica para poder, pues, presentar esos hallazgos o esos diversos estudios e investigaciones que van a permitirnos aportar no solamente a nuestro país, sino también a nuestros estudiantes en desarrollar ciertas competencias. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos necesario que era que a nuestros estudiantes formar también con estas habilidades científicas que se requieren y que actualmente son necesarios. Pero algo muy importante es que justamente la normativa que nos indica que la universidad debe ser presencia en tratar de revertir esa problemática en zonas vulnerables del tema pobreza en nuestro país. Entonces, nosotros desde esa perspectiva y considerando también esos cambios que se han venido dando en la nueva ley universitaria 30-220, es que propusimos comenzar a hacer intervención y proyección social desde la Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica. Para ello, nosotros presentamos un proyecto, porque la coordinación tiene varias vertientes dentro de lo que corresponde la investigación. Una de ellas tiene que ver con este tema de intervención y proyección social. Entonces presentamos un proyecto en el cual se plasmaba cuál era el objetivo y qué es lo que nosotros queríamos desarrollar y de qué manera. La primera escuela que se benefició con hacer estos proyectos fue justamente la Escuela de Psicología. ¿Por qué? Porque la Escuela de Psicología, nuestros estudiantes tienen esa facilidad de poder hacer un trabajo multidisciplinario y en el contexto donde esté. Entonces aquí nosotros veíamos que había esa oportunidad y comenzamos con esta nueva vertiente, pero ya desde investigación, incluyendo lo que era intervención y proyección social, pero también incluimos lo que es investigación. Empezamos nosotros haciendo, para eso seguimos la misma metodología que he mencionado, que mencioné al comienzo, este modelo, y comenzamos a hacer toda una programación de intervención. Hicimos igual la difusión, tratamos de incluir a nuestros estudiantes, nos fuimos. Ahí sí comenzamos a hacer este tipo de intervenciones, no solamente en Lima, sino comenzamos a hacerlo en todos los departamentos de nuestro Perú. ¿Y cómo fue? Muchos dirán de repente que esto acarrea gastos extremos. Les voy a indicar que el gasto ha sido mínimo,
¿Por qué? Porque en este caso la coordinación de investigación era la que organizaba y toda esta organización se hacía de manera virtual con nuestros estudiantes, considerando el lugar donde nuestros estudiantes estaban. Por ejemplo, en esta actividad nosotros hicimos en Ayacucho y esta ejecución se hizo en una institución educativa y participaron estudiantes de todos los niveles. Para ello, pedimos la colaboración de nuestros estudiantes de esa sede, de Ayacucho. Entonces, lo que se hace en este tipo de actividades es que, en este caso, yo como coordinadora y incluía investigación, pues nos íbamos 2 días antes para capacitar a nuestros estudiantes de cómo se iba a hacer la intervención, cómo se iba a trabajar, el material que íbamos a utilizar, el software que íbamos a utilizar en el caso de orientación vocacional para que ellos solamente lo apliquen, coordinar con la institución educativa y cómo íbamos a hacer la intervención, con los padres de familia y toda esta serie de actividades. Pero los estudiantes eran de ese contexto. Ellos veían la problemática, ellos veían qué es lo que requerían y en base a eso se iba, ¿no? A hacer esta. Esa es una de las experiencias que nosotros hemos tenido. Otra de las experiencias que también presentamos un proyecto y acá nos unimos con Virtual Educa Andina, por el tema que esta institución educativa, que es una institución educativa de niñas, tenían el problema del cutting. No sé, ellos nos decían, no sé qué está pasando con nuestras niñas, hemos encontrado que se están cortando y hemos llegado a hacer intervención porque en esa institución había una psicóloga, pero no les ayudaba. Entonces nos pidieron que nosotros pudiéramos hacer una investigación en la cual las pudiéramos ayudar y poder hacer todo ese proceso. En este caso, nosotros el proyecto que se presentó es Educación Emocional, una nueva alternativa en las escuelas pop-up. Aquí nosotros trabajamos también con estudiantes de psicología. Les estoy presentando justamente en esto las intervenciones que directamente están relacionadas con estudiantes de psicología. Y como ustedes se dan cuenta, aquí vimos el diagnóstico, pero ya lo vimos desde una manera no necesariamente como se podría indicar que sea cuestión de ver el entorno y el contexto, sino también desde el ámbito que se daba a nivel global, a nivel mundial. Y nos dimos cuenta que habían teorías y decimos, ¿por qué no evaluamos todos estos aspectos? De repente, si nosotros evaluamos todos estos aspectos, podemos ver en cuál de ellos. Y es por eso que se decidió hacer 11 variables. Esta fue una experiencia muy rica porque fue la primera vez que nosotros utilizamos de alguna manera los instrumentos, pero de una manera informatizada. ¿Y cómo hemos utilizado de manera informatizada? Porque para eso utilizamos el Google Doc. Nos ayudó mucho y permitió que nuestras estudiantes pudieran ver. Habíamos calculado de que estos instrumentos iban a aplicar de acuerdo a lo que mencionaban. Algunos se demoraban 20 minutos, 25 minutos, y entonces sacando ese promedio decíamos la intervención la vamos a hacer en tales días y en tal cantidad, pero nos dimos cuenta que los estudiantes, en este caso las niñas, que fue de primero a quinto de secundaria, manejaba tan bien la tecnología que los cuestionarios lo resolvieron en menos tiempo. El que debería demorarse 25 minutos lo hicieron en 15 minutos. Y lo hacíamos en un laboratorio en el cual podíamos observarla, poder ver y poder también anotar en una lista de cotejo algunas características de ello. Pero llevado a ello, ¿cómo nosotros estamos ayudando en hacer intervención a nuestros estudiantes? En la planificación, pero va más allá. Ustedes están viendo acá un Excel que nos arroja lo que es el Google Doc de los resultados. Pero nosotros le decíamos al estudiante, estos resultados sí, es correcto, pero nosotros tenemos que codificar y entonces esto que ustedes están viendo acá es una capacitación que le damos a nuestros estudiantes ya básicamente con relación a investigación. Ya de alguna manera, la intervención y la proyección no solamente les servía para poder conocer y llegar y ver las realidades, sino también lo estaba ya llevando al ámbito de la investigación. Y aquí podemos observar justamente cuando se les está aplicando los formularios a las niñas, lo cual se hizo en 3 días, ¿no?
claro está que cuando nosotros aplicamos este tipo de cuestionarios siempre hay dinámicas que se hacen, dinámicas grupales que se hacen para este tipo de intervenciones. Otra de las experiencias que también fue algo resaltante, y lo mismo lo trabajamos con nuestras estudiantes que están en Lambayeque, que es un departamento que está bastante distante de Lima, en el cual se trabajó. Esta fue otra experiencia para las estudiantes. Ellas se acercaron, los de la comisaría, a pedirles apoyo para que ellas pudieran tratar de llegar. Entonces, como nosotros desde la Coordinación de Investigación publicamos y decimos que estamos cimentando nuestro semillero de investigación, y si hay interés en hacer investigación dentro de lo que es intervención y proyección social, pues indíquenos y nosotros nos acercamos y hacemos toda la organización. De esta manera es que nosotros nos acercamos a la Oficina de Participación Ciudadana en la comisaría de San Martín, en un pueblo joven de Lambayeque, y en el cual nos exponen justamente esta problemática. Esta organización se hizo vía virtual. Solamente cuando se fue a hacer la intervención, mi persona y otra estudiante de acá de Lima también fuimos y fueron conmigo a apoyarnos. Y nos dijeron que el problema que tenían era que ahí las niñas no pasaban de los 15 años y se casaban o se iban a convivir con personas mayores. Estamos hablando de 25, 26, 30, 35, o algunos que le doblaban la edad. ¿Y por qué ellos pedían este apoyo? Porque ellos tenían muchos problemas de violencia intrafamiliar. Venían los esposos que ya tenían edad de 40 y la señorita tenía 20, que lo había abandonado o que lo había dejado a sus niños. Entonces, ese era el problema constante que tenía la comisaría. Entonces, ellos querían que se les dé charlas de orientación a las estudiantes mujeres de las instituciones educativas. Ellos nos dijeron que querían trabajar con 200 estudiantes que ya se encargaban de hacer. Bueno, nosotros igual hicimos todo, la matriz y el plan de trabajo. Capacitamos a nuestras estudiantes de forma virtual para poder hacer justamente esas charlas. Y aquí, después de tantas experiencias que habíamos tenido, dijimos, nunca hemos evaluado a las personas que hemos nosotros orientado, a las personas que nosotros hemos brindado la orientación o le hemos dado prevención o hemos intervenido. Y en este caso fueron 132 estudiantes las que participaron, y al momento de brindarles el formulario, que solamente fueron 10 preguntas, concisas, como ustedes las pueden observar en las diapositivas, y nos pareció relevante salir en cuanto al puntaje de un 98% que cree que es importante que asistan a su colegio a brindar estas charlas. O sea, eso nos impulsó a que diéramos más detalle también a que en otros departamentos y aquí en Lima se pudiera implementar no solamente la intervención, sino también ir a charlas, ¿no? Porque la intervención tiene otra connotación, pero las charlas nos permiten hacer un acercamiento a lo que es la intervención. Entonces, ustedes pueden observar aquí cómo está participando en este caso la oficina de lo que corresponde en la comisaría, y están nuestras estudiantes. Ustedes pueden observar aquí, hay una de nuestras estudiantes, aquí está otra, y aquí están las dinámicas que nosotros hemos hecho con las estudiantes de los diferentes colegios que participaron. Doctora, ya estamos con el tiempo, es muy interesante su exposición. Ok, está bien. Entonces, aquí nosotros, esta es nuestra última intervención que le hemos hecho recién, y que aquí hemos incluido otro aspecto más. Aquí lo trabajamos con la magíster Elsa Aliaga, quien se encargó de hacer toda la parte de la campaña de salud. Esto lo hemos trabajado en este año, en el mes de marzo, el 31 de marzo exactamente, y esta es la manera, como ustedes ven, que nosotros colocamos para invitar a nuestros estudiantes que participen y que puedan
desde la coordinación de psicología y uniendo con la coordinación de investigación poder hacer intervención. Y aquí ustedes pueden observar cómo se hace también la difusión en la municipalidad de Ancón y lo que nosotros hicimos. Hicimos 2 actividades, como ustedes pueden observar acá. Aprovechamos que vino un ponente de España, un colega, y él brindó pues lo que corresponde dos charlas en ese mismo día, ¿no? Entonces, esa es la última intervención que hemos hecho. Esperemos de que les sirva como referencia esta estrategia que nosotros estamos utilizando en el caso específico de la Escuela de Psicología, netamente intervención, y en el caso de la Coordinación de Investigación y Extensión Científica Tecnológica, le estamos incluyendo lo que es el aspecto investigativo. Bueno, yo quiero concluir invitándoles también a que ustedes visiten nuestra revista Hamutai, que está indexada en base de datos internacionales. Nuestras líneas de investigación son tecnología y virtualidad en diferentes áreas. Ese es el correo de la revista y bueno, gracias por su atención y estoy presta a las preguntas y si alguno quiere animarse de repente en publicar en la revista o compartir o podamos unirnos y hacer algún tipo de investigación en conjunto, bienvenido sea. Muchas gracias, doctora Cleofé Albites. La verdad que la exposición ha sido estupenda y yo creo que ha brindado muchas luces sobre lo que es el trabajo dentro del campo psicológico. Acá he visto algunos comentarios de la señorita Dani González. Agradece por este tipo de actividades que organiza la universidad. Y obviamente también el señor Jesús Rivera dice que hay que fomentar mucho lo que es la investigación. Entonces, ciertamente, acá hay una pregunta que me han hecho. ¿Por qué en el psicoanálisis no es posible llevar a cabo un trabajo de proyección social? Dictando el curso de creatividad en psicología. Una de las temáticas hablaba de lo que era la autobiografía, que es una de las técnicas que se utiliza desde este ámbito. Entonces, yo le solicité a los estudiantes que pudieran pedir a alguna persona que les recreara lo que corresponde su vida como un cuento y que pudieran ellos luego analizarlo. Cuando los estudiantes me presentaron ese trabajo, y comencé a ver y comenzamos a analizarlo en aula, me di cuenta que de alguna manera ellos habían estado y podían, porque sí se puede hacer viendo qué estrategia, por ejemplo, esta estrategia puede permitirnos acercar, quizás no al 100% hacer intervención, pero nos puede acercar a hacer, porque a través de ello puedo hacer. Yo les comento que ahora nosotros hemos tenido una estancia de investigación en Colombia y hemos trabajado justamente intervención en poblaciones vulnerables en Colombia, en Soacha. Hemos desarrollado un software y hemos hecho intervención justamente tratando de utilizar el software, pero también trabajamos el test de la figura humana y el test de la familia, pero le dimos otra connotación desde lo que es intervención. Entonces, las herramientas las tenemos y lo que desde mi punto de vista, ya con los años de experiencia, es la creatividad que uno tiene que desarrollar en el campo psicológico. Es muy importante ver y cómo lo damos en estos tiempos. No nos sesguemos y pensemos que no se puede hacer. Yo estoy segura de que sí podemos lograr si nosotros nos sentamos y vemos un modelo de cómo yo puedo llegar a hacer esa intervención. Muchas gracias, doctora Albites, por este aporte. Realmente es interesante. Acá hay otra pregunta que me hacen una alumna, es ¿qué tan confiables son estas estadísticas? Yo les comento
que las poblaciones en las cuales hemos hecho estas intervenciones, por ejemplo, no les he presentado el proyecto de bullying porque ese proyecto corresponde al semillero de investigación, pero también la primera fase se trabajó con los estudiantes de psicología, la segunda con los estudiantes de ingeniería. Nosotros no trabajamos con población pequeña. Ese fue un proyecto que se trabajó con 3,000 estudiantes, de los cuales se tiene el consentimiento informado de un promedio de 1,500 más o menos estudiantes, porque si es que no hay el consentimiento informado de los padres, nosotros no evaluamos. Entonces, conjuntamente con lo que se refiere a los cuestionarios, también hacemos observación. Es por eso que en este proyecto participaron en Lima un promedio de 8 estudiantes. Nos apoyó la licenciada Claudia del Carpio aquí en Lima para ese proyecto, y en Arequipa la licenciada Jennifer también nos apoyó, y ahí tuvimos un total de 6 estudiantes. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este tipo de intervenciones, los instrumentos que se han utilizado estaban estandarizados o bien validados en población peruana. Entonces, en nuestra muestra no podemos decir que no tenga una aseveración o que no la podemos, porque la hemos validado, los instrumentos pasaron por la validez y la confiabilidad. Interesante el aporte, doctora Alvites. Realmente creo que esta ponencia ha sido magistral, como bien lo ha dicho en la presentación como tal, pero no solamente en el texto, sino se ha demostrado que hay todo un trabajo de investigación dentro de lo que es la línea de la Universidad de las Peruanas y en la Escuela Profesional de Psicología Humana, en DUET. Muchas gracias por la ponencia, doctora Alvites. Ha sido un gusto realmente tenerla acá, y bueno, pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a cada uno de los participantes. Gracias por permitirme hacer referencia a lo que estamos trabajando, a lo que se ha implementado tanto en la coordinación de psicología como en la coordinación de investigación, y esperemos que esto sea un referente para que ustedes también apliquen en cada una de sus sedes algunas alternativas que puedan ayudar a seguir mejorando el perfil del psicólogo a distancia. Muy bien, muchas gracias. Se agradece por esta ponencia. Hasta luego.